Muy buenos días. Se abre una vez la página Medicina y algo más con la finalidad de fomentar la ciencia, la cultura y el arte. Hoy la abrimos para disertar de un tema que es muy importante en el área de la salud, donde todo médico, independientemente si es médico general, médico familiar, médico especialista en cualquiera de sus áreas básicas como es medicina interna, ginecobstetricia, cirugía, debe de contemplar este conocimiento y aún más todas las subespecialidades que existen. Esto es parte de las asignaturas básicas, pero por demás muy importante. De tal suerte que hoy vamos a dejar ante ustedes este importante tema y espero que por una parte sea un estímulo para que ustedes busquen bibliografía y fomenten más su conocimiento. Esto quiere ser exactamente eso, estimular a que se busque el conocimiento o en su defecto, bueno, pues aprenderlo. Es de ahí que la página Medicina y algo más está con ustedes a nombre de su amigo y servidor, Dr. Ramón Camacho Delgado. Y hemos de decir que este tema de hoy es fundamental en todas las áreas, insisto, de la medicina. Y es historia natural de la enfermedad y niveles de prevención. Y como hemos dicho, por definición, la historia natural de la enfermedad es la evolución natural de cualquier proceso mórbido. Es la evolución natural de cualquier evento de índole patológico, desde su inicio, desde su génesis, desde su formación, hasta su resolución, siempre que no intervenga la mano del hombre. Esta es la definición clásica de la historia natural de la enfermedad. La misma, la historia natural de la enfermedad, está compuesto perfectamente de dos periodos. Un periodo que se denomina prepatogénico y un periodo que se le llama patogénico. El periodo prepatogénico corresponde al tiempo en que la población, las personas, están completamente sanas. Quiere decir que están en franco equilibrio en su medio y por lo tanto no presentan ningún problema de salud. Así es la definición del periodo prepatogénico. Más adelante hablaremos de qué componentes se encuentra constituido. El otro periodo se le llama periodo patogénico y ahí ya corresponde cuando se inicia la enfermedad y muchas ocasiones esos signos y síntomas cómo se van gestando a través de algunos periodos, de tal suerte que iniciamos la disertación. Y en el primer periodo, que es el periodo prepatogénico, está constituido de manera elemental por tres características que se denominan tríada ecológica y alguien lo conoce también como tríada epidemiológica, y está constituido por el huésped u hospedario, el medio ambiente y el agente. Y ahí precisamente es donde se encuentran los factores de riesgo, los cuales mencionaré algunos y tal vez sean muy contrastantes con la única finalidad de que ustedes adviertan esos determinantes de salud que se encuentran en cada uno de ellos. Por supuesto, la génesis de la enfermedad es cuando se encuentran el agente y el huésped.
y por supuesto en el medio ambiente. En el medio ambiente, o el medio, si ustedes quieren llamarle así, se encuentran factores de riesgo muy importantes. Ejemplo, no es lo mismo vivir en una zona con altas temperaturas, cálida, con exceso de calor, donde los factores de riesgo son unos completamente diferentes cuando se vive en zonas donde la temperatura es muy baja, en las grandes serranías, y los factores de riesgo son otros completamente diferentes para enfermar a la población. Y por supuesto también la existencia de diferentes vectores que muchas veces participan, insisto, en la génesis de la enfermedad y la pérdida de ese equilibrio que debe de haber en la triada ecológica. Insisto, no es lo mismo vivir en una zona fría, serrana, alta en relación al nivel del mar, a una zona con temperaturas elevadas, y que ahí existen en ese medio diferentes factores de riesgo que originan la enfermedad o la pérdida del equilibrio. Y por supuesto, el huésped u hospedario también de manera intrínseca tiene diferentes factores de riesgo. Hay que recordar que el huésped u hospedario está constituido de una esfera biológica, psicológica y otra social. De ahí que si se altera alguna de ellas, va a repercutir directamente a las otras. Y ahí es donde empiezan exactamente los diferentes factores de riesgo. Hay enfermedades, dependiendo al grupo al que se pertenezca, ejemplo, los o las personas con tez de color o piel de color tienen diferentes factores de riesgo a aquellos que tienen la piel blanca, o los que tenemos la piel cobriza, o aquellos de piel amarilla. Precisamente sus factores de riesgo son diferentes y están constituidos dependiendo cómo ellos estructuralmente se encuentran genéticamente y fenotípicamente, de tal suerte que hay enfermedades propias según la raza, y el médico o el profesional de la salud debe de estar bien claro y saber cuáles son estas. Y por supuesto también es importantísimo en el huésped u hospedario, pues cuál es su estado inmunológico. La inmunidad es muy importante para que la persona pueda mantener su buen estado de salud, y si hay deficiencias o disminución de su aparato inmunológico, corren mayores riesgos de tener diferentes enfermedades. Y por supuesto, como mencionamos, la raza, el estado inmunológico y todas sus características como ser humano, ahí es donde de manera intrínseca están los factores de riesgo para que se genere la enfermedad. Y bueno, el agente etiológico. Sin el agente etiológico no puede haber enfermedad. Pero el agente etiológico también debe tener ciertas características. Dos de ellas que podemos comentar es que la capacidad que tengan de agresividad, denominada virulencia. A mayor virulencia que tengan, mayor capacidad de agresión, pueden generar obviamente más enfermedades. O su capacidad patogénica, la capacidad que tenga para enfermar al huésped u hospedario. Hay que recordar que estos agentes, dependiendo de esa capacidad, es como van a afectar al huésped u hospedario. Virulencia y patogenicidad, que son intrínsecos para poder generar un problema de enfermedad. Y como ven, en relación a los rasgos generales que hemos mencionado,
ustedes ven que los factores de riesgo para que se genere un proceso mórbido, una enfermedad, pues obviamente está en función de los determinantes de salud, de los factores de riesgo que están en el huésped u hospedario, en el agente etiológico y por supuesto en el medio donde se desarrollan ambos. Y esto hay que tenerlo muy claro. De tal suerte que, como decíamos, nosotros cuando se pierde ese equilibrio es cuando se da ese proceso patológico en el huésped. Y muy bien, ahora pasemos a ese otro gran periodo que se llama periodo patogénico, en donde ya se está gestando la enfermedad. Ahí de manera virtual tenemos algo que se conoce como horizonte clínico, una línea virtual en ese periodo patogénico. Por abajo de esa línea virtual denominada horizonte clínico se encuentra la etapa subclínica, la etapa donde todavía la enfermedad no se ha manifestado del todo como es. Es cuando se da lo que se denomina periodo de incubación. Los primeros signos y síntomas, los signos y síntomas preliminares que van a generar exactamente ese malestar general en el huésped u hospedario sin que se manifieste de manera contundente todavía la enfermedad. Entonces está el periodo de incubación, el de latencia y la etapa que se conoce subclínica, donde existen signos y síntomas variables que todavía no se constituyen de manera concreta en una enfermedad, en un proceso patológico. Pero una vez que se atraviesa ese horizonte clínico, se conforman a través de signos y síntomas de manera clara. Se advierte los famosos síndromes, un conjunto de signos y síntomas que caracterizan a un padecimiento, de tal suerte que ahí ya se denota clínicamente cómo está constituida esa enfermedad. Y aquí es donde quiero decir algo que es muy importante. Este proceso de la historia natural de la enfermedad es dinámico, es activo, y las personas que nos dedicamos a la salud debemos de tener bien claro en qué momento tenemos a la persona que está frente a nosotros, que se denomina paciente, a la familia o a la comunidad donde nos encontramos trabajando. De tal suerte que una vez que se conforman esos signos específicos, por arriba de esa línea virtual denominada horizonte clínico, tenemos varios finales posibles. Uno, que se restablezca íntegramente nuestro paciente y se soluciona su problema de salud. O en su defecto, que se vaya hacia la cronicidad, en donde obviamente los signos y los síntomas hagan que se alargue ese proceso. De tal suerte que aquí se abre otro pequeño parteaguas en donde se dice que hay enfermedades agudas y enfermedades crónicas. Luego entonces, esa es una posibilidad. También que haya complicaciones. Y las complicaciones es cuando existen problemas y afecciones en otras áreas del organismo. Y por supuesto, también que haya secuelas. Y las secuelas pueden ir encaminadas a que se presenten alteraciones permanentes o simple y sencillamente actos de invalidez. Y la etapa final de esa historia natural de la enfermedad, pues obviamente se denomina muerte. Luego entonces, al poder resumir, el paciente
se ve curado y adquiere su equilibrio en el medio ambiente, hay complicaciones, hay cronicidad, hay secuelas o existe la muerte. De tal suerte que si no se llega a abortar este proceso mórbido, pues tenemos todos estos panoramas que pasan específicamente en la historia natural de la enfermedad. Yo quiero decirles de manera franca que esa historia natural de la enfermedad lleva un compromiso perfectamente claro para los que nos dedicamos a la atención de los pacientes. Uno, que siempre debe estar de manera intrínseca en la actividad que pasan específicamente en la historia natural de la enfermedad. Yo quiero decirles de manera franca que esa historia natural de la enfermedad lleva un compromiso perfectamente claro para los que nos dedicamos a la atención de los pacientes. Uno, que siempre debe estar de manera intrínseca en la actividad correspondiente, el acto educativo. El acto educativo para el control de esos factores de riesgo de nuestros pacientes, nuestras familias que están a nuestro cargo y de nuestra comunidad. El principio básico es el compromiso educativo. Es el compromiso de una visión de índole anticipatoria. De tal suerte que al conocer este proceso evolutivo, activo, dinámico, nos presta las herramientas para poder actuar en consecuencia. Y esa consecuencia, ese acto que acompaña al médico clínico, al médico sanitarista, está basado en los niveles de prevención. Y el principio básico es que, insisto, este fenómeno es activo y debemos de estar alertas a cómo se van involucrando todos los factores de riesgo, los determinantes de la salud en esa interacción de la gente, del huésped o hospedario en su medio ambiente, que es fundamental. Y si nosotros desarrollamos esa capacidad, entonces el fundamento de todo ello es tener una visión anticipatoria, una visión preventiva, y entonces tenemos a la mano que si actuamos de manera oportuna y lo más rápido posible, obviamente quienes se verán beneficiados serán nuestros pacientes. Y luego entonces, insisto, la prevención primaria, bueno, los niveles de prevención se dividen en prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Y por supuesto, la prevención primaria se debe de dirigir al huésped u hospedario, individuos sanos, para poderlos mantener en ese estado completamente sanos, en equilibrio dinámico en su medio ambiente. Y todas las acciones son para evitar ese desequilibrio o la enfermedad. Para ello está dirigido la prevención primaria, y está constituida la prevención primaria por la promoción y educación para la salud y la protección específica, fundamental en el quehacer diario cotidiano de todos los médicos. Y la promoción a la salud tiene un largo historial desde que se gestó. Hablamos de la Carta de Ottawa o la reunión de Ottawa, donde se consideró que la gente, la comunidad,
debe de tener los medios necesarios para estar en buen estado de salud. Y por supuesto, si llega a enfermar, rápidamente se debe de controlar este proceso patológico. Ahí estuvo involucrado, por cierto, también la Organización Mundial de la Salud en dirigir esas acciones a todas las poblaciones, a las comunidades, a todos los sectores y áreas en los países miembros de esta Organización Mundial de la Salud. Acordémonos que antes de la reunión de Ottawa estuvo la de Alma Ata, que sería conveniente revisarlas, y por supuesto las reuniones de Edimburgo. Y la promoción y educación a la salud se trata de proporcionar, perfeccionar las normas que constituyan las bases para hábitos de salud de la comunidad, conductas orientadas a la salud, hábitos de vida saludables. Y por supuesto, insisto, esa promoción de la salud va acompañado siempre del deber intrínseco de los que nos dedicamos al área de la salud, de educación y siempre será la educación en todos los órdenes, a manera individual, sexual, familiar, en hábitos y costumbres, en educación nutricional, con todos los programas que estén a nuestra mano para un buen desarrollo y crecimiento de toda nuestra población. Y por supuesto, se debe de promover el saneamiento del ambiente, el mejoramiento donde se encuentra el individuo, mejoramiento en la familia, en el hogar, mejoramiento en la escuela, mejoramiento del ambiente laboral también. Y para ello debe estar basado en un proceso educativo, familiar, recreativo, sano y laboral. Y por supuesto, la otra gran parte que habíamos dicho, promoción y educación a la salud, viene la protección específica. Y en la protección específica se deben de utilizar de manera práctica y concreta acciones que vayan encaminados a la higiene personal, que vayan encaminados a todas las acciones como las inmunizaciones que protegen a los seres humanos, al huésped hospedario, de una gran cantidad de enfermedades prevenibles por vacunación. Y por supuesto, el saneamiento del medio, tratar de controlar todos los factores de riesgo que hay en el medio. Y por supuesto, el control de todas las enfermedades transmisibles o infectotransmisibles, o en su defecto, hábitos de vida saludables que van a proteger contra enfermedades crónicas, insisto, que también van encaminados a controlar la violencia y por supuesto los tumores. Y por supuesto dentro de ello, dentro de la protección específica, debe quedar perfectamente claro que debe de haber un ejercicio moderado de acuerdo a la edad, al sexo, de acuerdo a los factores de riesgo que haya en el medio ambiente. Y por supuesto, visitar al doctor para recibir todos estos servicios antes de que haya una enfermedad. Eso es importantísimo, las visitas periódicas al médico, al profesional de la salud, para seguir exactamente sanos y no hasta que se encuentra uno ya enfermo. Y por supuesto, también quiero decirles que aquí es donde radica, como consejo y actividad sanitaria, la actividad de todos los que nos dedicamos al área de la salud. Es adoptar todas esas medidas para mantener el buen estado de equilibrio o sano y que mantengamos nuestra salud. Ahora bien, quiero insistir
que siempre debe de haber per se o por sí mismo información, y esta información debe motivar para que haya una educación realmente con esa visión anticipatoria, y todos los médicos la debemos llevar a cabo independientemente si somos médicos generales, médicos familiares o cultivamos cualquiera de las especialidades básicas o subespecialidades. Es intrínseco el poder realizar la prevención primaria, promoción y educación a la salud y protección específica. Ahora bien, la prevención secundaria es donde se debe de hacer ya un diagnóstico oportuno para generar un tratamiento eficaz, de tal suerte que existen algunos estudios que se denominan poblacionales de screening, en donde este cribado es para hacer un diagnóstico precoz y poder generar un tratamiento eficaz. Y a manera de ejemplo, para que esto quede perfectamente claro, quiero comentarles que, ejemplo, el Papa Nicolau es un buen ejemplo de este tipo de estudios para hacer un diagnóstico oportuno en relación al cáncer cérvico-uterino, que sería exactamente uno de los objetivos para solicitar el Papa Nicolau en todas las mujeres con vida sexual activa. Otro puede ser la obtención de una pequeña cantidad de sangre a través de la punción del primer ortejo para buscar la sospecha, solamente la sospecha, que después se confirmaría con otros estudios, ¿verdad?, de pacientes con alteraciones en su glucosa. Obviamente de pacientes con sospecha de diagnóstico de diabetes mellitus. Y existen también muchos otros estudios, como por ejemplo el tamiz neonatal en el nacimiento, de tal suerte que en este momento, vuelvo a insistir, para que vean cómo son estos estudios poblacionales como ejemplo, para poder hacer un diagnóstico oportuno y poder establecer un tratamiento eficaz. Repito, la famosa citología de cervix, llamada Papa Nicolau, se hace un diagnóstico de sospecha, un diagnóstico de cáncer cervicuterino. Y por supuesto, también de manera integral, cómo está el aspecto hormonal de nuestras mujeres. Y por supuesto, también si ya está establecido el inicio de un proceso inflamatorio en función del estudio de las células que se han descamado en ese cervix. Y por supuesto, las muestras, como ya todos ustedes saben, en este estudio se toma una muestra del endocervix, del cervix, y en el fondo de saco en la parte superior de la vagina. Esta prueba de Papa Nicolau es una prueba poblacional, barata, fácil, simple de hacer, y el médico la puede realizar de una manera sencilla y eficaz. Y sobre todo, lo más importante, realizar el diagnóstico oportuno de cáncer de cuello uterino. Otro ejemplo que ya habíamos dicho, el tamiz neonatal. Es la famosa prueba de la punción del taloncito en los recién nacidos, en los pequeños. Y por supuesto consiste exactamente en una punción en el talón del neonato para extraer unas gotitas de sangre y su análisis. Y por supuesto, este se realiza por ahí del segundo o tercer día de recién nacido, y le da a través de esta prueba poblacional a todo recién nacido el poder hacer una detección oportuna, precoz, de una buena cantidad de enfermedades. Va el ejemplo del hipotiroidismo,
hipotiroidismo, que es detectable allá a las 48 horas de alguien que nace, la fenilcetonuria, que se puede detectar entre los primeras semanas, 3 a 7 días de la vida de un nuevo ser, la fibrosis quística. Entonces se puede hacer este diagnóstico oportuno, la hiperplasia adrenal congénita, en fin, el tamiz neonatal nos permite el diagnóstico oportuno de cuando menos un promedio de poco más de 30 enfermedades. Por eso es importantísimo, y la prevención secundaria, pues obviamente si se hace un diagnóstico oportuno y se actúa en consecuencia, se evita que la enfermedad avance. Insisto, el objetivo fundamental del diagnóstico temprano es hacer un diagnóstico oportuno y por supuesto para dar tratamiento y sobre todo para prevenir las complicaciones, las secuelas y por supuesto lo que antes decíamos en esa historia natural de la enfermedad, la muerte, y por lo tanto debemos de evitar daños irreversibles y por supuesto acortar las posibilidades de incapacidad. Y como decíamos, se desprende de ello también el tratamiento adecuado, oportuno y por supuesto de esa manera hay limitación del daño. Ahora bien, quiero decirles que la prevención terciaria va orientada y corresponde de manera enfática a la rehabilitación. Vuelvo a insistir, el huésped u hospedario está constituido de una esfera biológica, otra psicológica y otra social. Y cuando se altera alguna de ellas, se alteran las otras esferas en mayor o menor medida. Por tanto, la rehabilitación debe de ir orientada a esas tres esferas, en lo físico, en lo mental y en lo social. Debe quedar perfectamente claro en relación a ello. ¿Con qué finalidad? Para que el huésped u hospedario, el ser humano, recupere hasta donde sea posible su máxima funcionalidad, para poderlo reintegrar a su comunidad, a su sociedad. Y por supuesto implica muchos tipos de terapias en función de la afectación de estas áreas. Acuérdense que la incapacidad se da de manera biológica, pero también fundamentalmente de los aspectos psicosociales, que muchas veces el impacto es más importante. Ahora bien, ahí es donde se debe de utilizar al máximo las capacidades también ocupacionales de nuestro huésped u hospedario. Y por supuesto, corresponde a todos los servicios de salud dar estos tres tipos de medidas preventivas: prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Muy bien, por hoy es suficiente y quiero dejar dicho y expresar que a mí me causa un gran placer el estar en contacto con ustedes y espero que estas presentaciones les sean útiles a ustedes, los médicos en formación, médicos en pregrado, a ustedes los médicos ya formados, y que les recuerde a los médicos especialistas y subespecialistas que el eje central de la medicina está basada en la historia natural de la enfermedad y sus niveles de prevención, y que jamás debemos de dejar de utilizarlos. Es el eje central de la medicina. Acuérdense, humanismo, ciencia es fundamental en el arte de ejercer esta preciosa profesión llamada medicina. Y ese es intrínseco
de todos los que queremos o hemos sido capacitados para ejercer esta maravillosa profesión. Que tengan ustedes muy buenos días. Fue un placer estar en contacto con ustedes.